Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como estaréis viendo en el título del vídeo, vamos con otro caso de True Crime. En este caso nos vamos a ir a novela gráfica. Ya sabéis que a mí la novela gráfica es un tipo de novelas que me encanta. Es un género, podríamos decir, que yo disfruto un montón. Y en este caso, pues las novelas gráficas tampoco se libran de tener un lado o algo relacionado con el true crime. Ya sabéis que en esta sección siempre intento traeros casos en los que todas las historias que os cuento tienen algún tipo de relación con algo sobre la literatura. Y como os repito, la novela gráfica en este caso no se libra. Como veréis aquí en el fondo de pantalla, vamos a hablar de Blake Label. Una cosa os quiero decir antes de empezar con el caso. Sé que, la gente que habla de True Crime normalmente y tal pone los nombres de las víctimas o otro tipo de títulos a los casos que se tratan, porque es, digamos, mejor, es que no sé bien qué palabra usar, pero podemos decir que es mejor el darle el título a la víctima, porque al final es la persona de la que debemos hablar y a la que debemos rendir este pequeño homenaje. Pero, ¿qué pasa? Que al final el protagonista de esta historia, muy a mi desgracia, a nuestra desgracia, es este señor que estáis viendo aquí, Blake Label, un canadiense que, bueno, pues es un pobre niño rico, que ya veréis, que, bueno, dicen que el dinero da la felicidad. Igual sí, pero hay muchos que no saben gestionarla. Así que no me enrollo más y vamos con el caso de Blake Label, el escritor de cómics, de novelas gráficas, que se convirtió también en asesino. Antes de empezar, como siempre, voy a hablaros un poquito de mis fuentes, madre mía, parece como alguien importante, de los sitios donde he sacado documentación. La verdad es que he sacado esta vez documentación de muchísimos artículos de internet, principalmente el 80% de la documentación de todo lo que os voy a contar lo he extraído, ya os digo, de varios artículos que he encontrado a través de la web, en Google, para ser más exactos. Pero tengo que decir que este caso lo conozco gracias a un podcast que os dejaré abajo en la caja de información. Pero os diré también que buscando luego, ya os digo, buscando información y tal, me salieron dos vídeos que vi a posteriori. Uno de Marta Caballero, a la que también tengo que nombrar porque la verdad es, la diosa, a mí me encanta. Y también el de Nayat. Estela Nayat también grabó un vídeo hace algún tiempo hablando de este caso. Así que no me enrollo más y vamos a hablar de este señor y de todo lo malo que hizo. En 1981 nació en Toronto, Canadá, nuestro protagonista Blake Label. Blake Label nació en el seno de una familia bastante adinerada, y es que el dinero, la verdad, siempre estuvo presente en la vida de Blake. Su padre, Lord Label, era una persona que tenía muchos activos en empresas de la construcción y además en los años 70 fue famoso también porque fue un regatista canadiense bastante afamado que, destrozó su carrera porque en unas Olimpiadas dio positivo en antidoping, en un control antidoping, convirtiéndose entonces en el primer canadiense dando positivo en este tipo de controles antidroga. Pasará la historia por estas cosas. ¡Qué maravilla! Bueno, su hijo también le dejaría ahí un buen sellito. Por otro lado tenemos a su madre, Eleanor Chittel, que también era pues de familia bastante pudiente. Y es que los padres de esta, Paul y Leona Chittel, eran los dueños, habían fundado una empresa de plásticos, Polycar Plastics, allá por el 1957 aproximadamente, y era una empresa que la verdad es que daba mucho dinero.
Como veréis, el dinero no era un problema en esta pareja, los dos tenían bastante, bueno, eran bastante pudientes, podríamos decir, pero eso, como os he dicho antes, no da la felicidad. La pareja tenía todo a su favor para poder ser una pareja feliz, formar una familia feliz, pero ¿qué pasa? Pues que la convivencia no era tan buena como ellos quisieran. Él tenía un carácter muy agresivo y ella, a su se cayó el sitio. Una curiosidad, por si no lo sabíais, aprovecho que se ha caído el número, este es el número del caso del que estamos hablando, el 7º. Volvemos. Como os decía, él destacaba porque tenía un carácter muy agresivo y a su vez ella estaba combatiendo con un diagnóstico de bipolaridad. Vamos, una pareja. Tanto Blake como su hermano Cody vivieron los dos en la más absoluta riqueza, con un montón de lujos, no les faltaba absolutamente de nada y residían en un barrio pues muy famoso llamado Forest Hill. Para las miradas externas, para la gente que miraba desde fuera a esta familia, parecían la típica familia súper feliz, que como os digo vivían en una zona bastante lujosa, sin carencias económicas, todo parecía salir a pedir de boca, como se suele decir, hasta que los padres de Blake deciden poner fin a su relación y se separan. Es entonces cuando Cody, el hermano de Blake, se va a vivir con su padre y Blake decide quedarse a vivir con su madre. Aquí la familia empieza a desmoronarse, empiezan a perder la relación que tienen Blake con su padre y a la vez con su hermano. O sea, empiezan a dividirse y a distanciarse muchísimo. Todo esto, el tema de la separación y la división de la familia supuso una brecha emocional bastante grave para Blake, pero aún así el dinero no les faltó, cosa que a él le ayudaba mucho a, pues eso, a sobrellevarlo y a llevar su día a día de otra forma. Es que no es lo mismo, oiga, el tener una separación de los padres y tal con dinero que él, pues es que no se puede vivir de la misma manera, no. Cuando ambos hermanos, tanto Cody como Blake, cumplieron la mayoría de edad, la madre les asignó una asignación, ¿vale? Una mensualidad, un salario, podríamos decir, sin hacer nada, de $18.000 mensuales. O sea, cada mes les llovían del cielo $18.000. Puede parecer mucho dinero y de hecho lo es, pero yo creo que en estas esferas cuando gastas tanto, a lo mejor 18.000 euros, pues tampoco se te queda demasiado. No quiero defenderlo. Venga por delante, vaya por delante. Pero la verdad es que lo que os digo, cuando ya uno se mueve en esas esferas de ganar tanto dinero, a lo mejor 18.000 euros pues no era tanto. Digo, que también os digo que para mí los quiero, ¿eh? Pese a que, como os digo, Blake no tenía ninguna necesidad de trabajar porque 18.000 dólares, caídos del cielo mensualmente, no era necesario trabajar, la verdad, con ese dinero. ¿Quién quiere trabajar? Yo, desde luego, no. Pero Blake tenía una, digamos, una obsesión, una meta en la vida, y es que quería ser diferentes cosas. Entre ellas, quería ser creador de cómics, guionista y director de animación. Vamos. Bien, cosas guays. Cuando Blake cumple los 23 años, deja su Toronto natal y se va hacia Los Ángeles. Decide irse a Los Ángeles con el fin de poder poner, pues cumplir ese sueño que tenía y pues ir a cumplir esos objetivos que se había puesto. Para ello se van, pero no se va solo, se va con dos amigos más, dos amigos muy cercanos, también de familias bastante, digamos, opulentas y adineradas de Canadá. Y bueno, pues para allá se va, para Los Ángeles, a los 23 añitos, en busca de un futuro mejor. Una vez allí, los tres amigos deciden crear una empresa, su propia empresa, que se llamaba Fantasy Prune, a través de la cual lo que intentaban era pues llamar la atención o hacerse un hueco en el ámbito artístico, aunque, atención spoiler, sin mucho éxito.
En 2008, unos años más tarde, Blake, que ya, bueno, pues la empresa no había ido demasiado bien, pero seguía metiendo la cabeza en el mundillo, estuvo trabajando para una serie de animación, estuvo dirigiendo una serie de animación, ejerció, como os digo, de director y asesor creativo para Spaceballs, que era una serie de animación, como os estoy diciendo, basada en una película de Mel Brooks del 1987. Un año después, en 2009, dirigió su primera comedia, una comedia propia, que se llamaba Bald. Pero no fue hasta 2010 cuando dio el salto también a la novela gráfica. Y fue cuando publicó su primera novela gráfica, como os digo, que se llamaba Síndrome, que es esta que estáis viendo por aquí detrás. También publicó en ese mismo año un libro para niños llamado Gold Medal Rabbit y también otra novela gráfica que se llamaba Unit Free Words. Perdonad si miro abajo, pero es que tengo la chuleta. Oiga, aquí una de memoria pues no se lo sabe todo. Pero volvemos a su novela gráfica más famosa, que como os digo fue Síndrome, donde va a contarnos la historia de un doctor, un neuropatólogo que se obsesiona en encontrar el origen del mal en el cerebro humano. De esta manera, en la novela, el neuropatólogo que os digo lo que hace es secuestrar a un asesino en serie y lo que hace es digamos, someterlo a varios experimentos para poder encontrar, como os digo, el origen del mal en su cerebro y así poder ponerle cura y poder evitar que, bueno, pues que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Blake Leve por aquel entonces estaba empezando a hacerse, como os digo, un hueco dentro de del mundo de la animación y de la escena artística, y él mismo se decía que, bueno, se denominaba o se definía como un creador de nuevos mundos. Ese mismo año, en 2010, cuando Blake contaba con 30 años de edad, inició una relación con una exmodelo guapísima llamada Amanda Brown. Todo iba muy bien hasta que en 2011 la madre de Blake fallece por un cáncer cerebral. La muerte de su madre derivó a que Blake heredara pues una suma bastante grande de dinero, un patrimonio también bastante, bueno, valorado en muchos dólares, muchos millones de dólares, entre ellos pues una colección de arte, como os digo, valorada en muchísimos miles de dólares, una mansión, la mansión, mejor dicho, de Forest Hill, donde vivió cuando era pequeño, y entre otras muchas cosas, un apartamento en Los Ángeles. Pero a todo esto, Blake, pues bueno, digamos que la muerte de su madre pues no le afectó demasiado, y es que tampoco tenía mucha relación con ella, sobre todo en los últimos años. Cuando se mudó a Los Ángeles, la relación con su madre pues tampoco era muy buena, tanto fue así que ni siquiera asistió a su funeral. Así que lo primero que hizo fue vender la mansión donde había pasado su infancia con su madre y pues ganarse unos diruchos. Poco tiempo después de la muerte de su madre, Blake Leve le pidió matrimonio a Amanda Brown, se casaron y al poquísimo tiempo después nació su primer hijo. Todo ello, vuelvo a repetir, ya en Los Ángeles, ¿vale? Ya nos hemos mudado definitivamente a Los Ángeles. Con el objetivo de que a su familia no le faltara de nada, de ya formar una familia, de asentarse, Blake compró una casa en Beverly Hills, una casa estilo Tudor, construida en 1926, y allí se mudó con Amanda Brown y con su recién nacido, su hijo pequeño. Aparentemente, como os digo, allí en Beverly Hills, sin ningún tipo de carencia económica, Mel seguía nadando en dinero, parecía una pareja muy feliz y parecía que todo iba rodando sobre ruedas, todo perfectamente. Hasta que en 2013 Blake denunció a su padre, aquel con el que hace tiempo que ni tenía relación siquiera, porque le recriminaba que durante su adolescencia y bueno, pues parte de ya cuando era mayor y se mudó a Los Ángeles, pues lo tuvo como en desamparo, como que pasó de él durante muchísimo tiempo, ¿vale? Ahí os lo dejo. Es un juicio que ya os voy diciendo, ya atención spoiler, que perdió porque el padre justificó y pues llevó pruebas de que desde que se divorciaron los padres, se divorció él de su exmujer, a Blake no le faltó absolutamente de nada y estuvo recibiendo, pues como os decía, la mensualidad la asignación de $18.000 mensuales, o sea que yo creo que desamparado el chiquillo no estaba.
Todo esto le hizo, pues eso, pagar las costas, abogados, etcétera, etcétera. Así que, pues no salió bien la jugada. Durante los 2 años siguientes, hasta 2015, él, pues, y después del batacazo que se había llevado en el juicio contra su padre, él decidió, pues, estar un poco más, digamos, relajado, tener un perfil más bajo, aparentar felicidad, de que todo iba bien, disfrutar de su familia, de su mujer, de su hijo, y bueno, pues eso, como os digo, aparentar total normalidad. Hasta que llegó 2015, donde él, Blake, dejó de ser el chico amable, bueno, de tener esa aparente felicidad, para ser totalmente lo contrario. Dio un giro de 180 grados y se convirtió en una persona totalmente apática, bueno, totalmente todo lo contrario a lo que estaba aparentando durante estos 2 últimos años. Todo eso, como os digo, la irritabilidad que empezó a aflorar en Blake hizo que cada vez más se fuera alejando de sus seres más cercanos. Hasta que en 2016, cuando Amanda Brown, su mujer, iba a dar a luz a su segundo hijo, Blake decidió ponerla de patitas en la calle, pedirle el divorcio y mandarla pues a paseo. La echó literalmente de su casa. Ahora bien, no sabe de la que se libró aquí mi amiga Amanda. Poco tiempo después, no os penséis que dicen que eso de que la mancha de mora con otra se quita o algo así, pues él siguió el refrán al dedillo y en unas semanas conoció a una chica ucraniana nacida en 1986 en Kiev, que se llamaba Iana Kasyan. Y Ana era una chica, una abogada que, como os digo, venía de Kiev, era una chica que era monísima y que había venido, pues, que había ido, perdón, a Estados Unidos para labrarse un futuro, pues eso, aprender inglés. Ella había estado trabajando como fiscal allí en Ucrania, así que tenía, pues, una formación, era una chica preparada y dijo, pues mira, me voy a ir a Estados Unidos, voy a ver si puedo mejorar mi inglés, pues no sé, encontrar un buen trabajo y, ¿por qué no?, pues formar una familia, que nunca está de más. Blake se la cameló, vamos, muy bien, estuvo atendiéndola, vamos, hasta el último detalle, estuvo regalándole cosas, invitándola a cenar a sitios lujosos, la llevaba de viaje, incluso en uno de estos regalos que le hacía, le regaló un Mercedes-Benz, un coche monísimo. Enseguida se fueron a vivir juntos a la casa de Blake y, como os digo, pues él no paraba de demostrarle con regalos, agasajándola con regalos lujosos, pues eso le demostraba lo feliz que estaba con ella. En agosto, como os estaba diciendo, porque todo eso fue bastante rápido, nació su segundo hijo, el que tenía con Amanda Brown, que era su exmujer, y a su vez Iana se quedaba embarazada de Blake, así que bueno, pues él iba poniendo su semillita del amor allá por donde iba. Aparentemente, vuelvo a repetir, lo de aparentemente me parece que va a ser una palabra bastante recurrente en este vídeo, parecía que todo iba sobre ruedas, que Blake era feliz, que había encontrado a Iana, que eran felices los dos, pues viajando, yendo arriba, yendo abajo, pero en realidad Blake tenía algo en su interior que no lo acababa de convencer. Tanto es así que, pues como no tenía bastante con su exmujer, con Iana, también, pues tenía otra relación al mismo tiempo con una chica que, pues tenía viviendo en uno de esos pisos que os digo que tenía Blake, un apartamento que tenía bastante cerca de su casa. Esta chica, pues tenía, ya os digo, una relación secreta con Blake y, bueno, pues se veían cada vez que ambos podían y querían. Esta chica se llamaba Constance y se conocieron pues en el ámbito laboral. Para ser más exactos, en la productora que tenía por aquel entonces Blake. Así que, bueno, pues allá, la relación seguía, Blake seguía visitando a Constance a escondidas, seguía teniendo una relación bastante feliz, o aparentemente feliz, con Iana, y bueno, pues de Amanda y los niños, de su exmujer y los niños, pues prácticamente no tenía ni noticias ni se ocupaba de ellos. Así que llegamos al mes de marzo de 2016, cuando Iana está ya a punto de dar a luz y pide a su madre, Olga, que venga desde Ucrania, pues eso, para conocer al bebé, para ayudarla en las últimas semanas, en los primeros meses de maternidad, pues un poco como apoyo, porque la pobre mujer pues lo necesitaría, porque viendo el marido que tenía, pues esa mujer necesitaba ayuda de su madre, porque es lo que necesita una mujer cuando acaba de dar a luz
Al principio la relación de Olga con Blake era buena, ¿vale? Blake además le puso un apartamento cerquita de donde vivía él con su mujer, con Iana. Bueno, con Iana, no sé si estaban casados o no, eso ahí se me escapa un poco, bueno, da igual. Cerca de donde vivían Blake e Iana. Olga parecía contenta, veía la relación bien. Bueno, Iana le contaba lo bien que se portaba Blake con ella, los viajes que se hacían, cómo salían, pues el lujo, etcétera, etcétera. Pero a Olga algo pues no le acababa de hacer tilín. Pero bueno, oye, ella veía a su hija feliz, pues ella feliz. Hasta que el 3 de mayo de 2016 nacería Diana Label, la hija de Blake e Iana, y aquí fue el punto, digamos, de inflexión en la vida de esta pareja. Y bueno, la madre, pues Olga, que como os digo tenía ahí el sexto sentido, se empezó a dar cuenta de que digamos, el trato de Blake hacia Iana empezó a cambiar de una manera drástica. Poco tiempo después del parto, cuando ya Iana volvió a casa con Diana, Blake empezó, como os digo, a cambiar. La relación, la manera de tratar a Iana era totalmente distinta. Tenía celos de Diana porque Iana, perdonadme si alguna vez me equivoco, porque Diana es un poco lioso, ¿vale? Porque Iana, hacía caso a Diana y no hacía caso a Blake. A ver, era normal, una madre recién nacida hace caso a su hija, a su bebé, no al marido, que bueno, también puedes hacerle caso y debes hacerle caso porque la pareja tiene que seguir regándose. Pero obviamente hay un bebé recién nacido de por medio, pues como madre pues estás muchísimo más encima de tu bebé. Pues eso, Blake pues no le hizo ni puñetera gracia, con perdón de la expresión, y bueno, pues entró en un momento celos horrible, le hablaba fatal. Bueno, la relación empezó a ser bastante mala. Durante esas primeras semanas o primeros días, mejor dicho, de maternidad, por allá por el 20 de mayo de 2016, la policía llegó a casa de Blake para detenerlo, ya que Constance Bocafori, que era la amante, como ya sabéis, había denunciado a Blake por malos tratos. Lo que ocurrió ese 20 de mayo de 2016 desconcertó totalmente a Iana, porque claro, Iana no tenía ni idea de que existía Constance, de todo lo que estaba sucediendo, así que recogió sus bártulos, cogió a su hija y se mudó a la casa donde estaba, pues, donde Blake había instalado a Olga, a su madre. Allí, pues, estuvieron las tres y, bueno, pues Blake, mientras tanto, estuvo en el calabozo, pues detenido en West Hollywood. Tras pasar unas 15 horas en el calabozo retenido, Blake pagó la suma que le habían impuesto como fianza, que eran $100.000, que para él eran peanuts, era prácticamente nada, y salió en libertad condicional. Como os digo, Blake volvió a su casa, donde ya no estaba Iana porque estaba con su madre en el otro apartamento, y pues Iana, obviamente, como os imaginaréis, después de esa acusación tan grave hacia su pareja, que ella no tenía ni idea, ella vivía en el mundo de la piruleta, todo era felicidad y bueno, y lujos y todo bonito y maravilloso, no tenía ni intención de verlo, no quería ni saber nada de Blake, ni siquiera verlo. En una de estas, Blake se presentó allí, estuvo llamando a Iana un montón de veces, Iana no le cogía el teléfono, él le insistía que quería arreglarlo, que estaba súper arrepentido, que quería darle explicaciones, que tenían que arreglarlo, que tenían una bebé pues de días y que tenían que arreglarlo todo, arreglar la situación, que él la quería, que tenían que volver juntos, todas esas cosas que se suelen decir en estos casos. Así que pues la pobre Iana al principio fue fuerte, pero llegó un momento en el que decidió pues quedar con Blake, ir a visitar a Blake y intentar arreglarlo. ¿Por qué? Porque como os digo, primero que las mujeres al principio las hormonas nos tienen un poco de aquella manera, y segundo, al final ella quería a Blake o parecía ser feliz al lado de este personaje. Entonces, bueno, pues entiendo perfectamente que quisiera arreglar la situación y volver a arreglar su familia.
Así fue como el 24 de mayo de 2016 Iana se presentó en el antiguo apartamento que compartía con Blake, pues eso, para arreglar la situación. Allí Blake la recibió y puntos suspensivos. A medida que pasaban las horas y Iana no daba señales de vida, no volvía a casa, Olga se empezó a preocupar. La llamó varias veces, el móvil de Iana al principio daba señal, pero hubo un momento en el que dejó de dar señal y no contestaba. Olga, la madre de Iana, se presentó en el apartamento de Blake y bueno, pues estuvo llamando a la puerta, nadie le abrió la puerta, ella ya empezaba a estar bastante nerviosa, así que se dirigió hacia la comisaría de policía más cercana. Su intuición de madre le decía que algo iba mal y estuvo pues eso, intentando convencer a la policía de que su hija llevaba fuera muchas horas, de que sabía que algo no iba bien, que la estaba llamando, le mandaba mensajes y no recibía respuesta. Así que la policía decidió acompañarla a la casa de Blake para ver qué pasaba. Una vez llegaron allí, los policías estuvieron llamando a la puerta, tal y como estuvo llamando ella hacía un rato, y tampoco recibieron respuesta, por lo que decidieron decirle a Olga que debía esperar un poco para poner la denuncia de desaparición en el caso que quisiera interponer algún tipo de denuncia, porque no podían hacer nada. Cerca de la 1 de la madrugada, la hermana de Iana, que vivía en Ucrania, recibió una llamada desde el móvil de su hermana, de Iana. Y bueno, pues la pobre no llegó a contestar, por diferencia horaria, por lo que fuera, no llegó a contestar. Y cuando ella fue a devolverle las llamadas, pues no hubo respuesta. Olga seguía súper preocupada, como os imaginaréis, por su hija, por lo que volvió a presentarse en la policía y esta segunda vez sí que consiguió que le hicieran un poco más de caso. Volvieron otra vez al apartamento de Blake y en esta ocasión la policía sí que pudo entrar dentro y el escenario que se encontraron fue un escenario desolador. Los agentes, cuando consiguieron entrar, se encontraron nada más entrar con muchísimas manchas de sangre, sábanas manchadas de sangre, regueros como arrastrados, manchas como así como de arrastre desde la cocina que dirigían hacia la habitación principal. Como ya os expliqué en el crimen de los Galindos, no sabíamos si de cocina a habitación o de habitación a cocina. Quedaos con esto. Así que, bueno, pues los policías, como os digo, entraron y se dirigieron siguiendo ese reguero hacia la habitación principal que no podían abrir porque tenían la puerta obstaculizada por colchones y muebles. Bastante sorprendidos con lo que se encontraron nada más abrir la puerta y viendo que aquello pues era el escenario de un crimen propiamente dicho, llamaron a refuerzos, pidieron refuerzos y ahí empezó la fiesta. Una vez entraron a la habitación, voy a haceros un aviso antes de seguir explicando, voy a intentar ser lo menos amarillista posible, ¿vale? Explicaros las cosas así lo más ligero que pueda, pero deciros que la escena que se encontró la policía no fue para nada algo fácil de digerir, podríamos decir. Cuando abrieron la puerta de la habitación, lo primero que se encontraron fue el cuerpo de Iana encima de la cama, sobre la cama. El cuerpo obviamente estaba sin vida y al cuerpo le faltaban varias partes del cuerpo que se encontraron repartidas por el dormitorio. Tenía varias partes del cuerpo, como os digo, seccionadas, algunas por mordiscos, y al cadáver le faltaba una oreja y gran parte, por no decir prácticamente todo, el cuero cabelludo. Al lado estaba sentado Blake con muchísimas manchas de sangre, muy manchado de sangre y con arañazos en la cara que eran signos de que Iana había intentado defenderse con uñas y dientes. Los policías empezaron a inspeccionar y lo primero que fueron es a mirar la basura, donde encontraron más partes de Iana, además de un cuchillo, muchísimas sábanas y trapos llenos de sangre y partes, como os digo, del cuero cabelludo.
Además, también se encontraron cerca de la escena, pues, en algún momento, en algún lugar de la escena, el pasaporte de Blake y mucho dinero en efectivo. Como veréis, todas las pruebas lo apuntaban solo a él. Pero es que además se dieron cuenta que había varias marcas en la pared. Blake tenía le faltaba una parte del meñique y muchas de las manchas que había en la pared, como de apoyarse y demás, tenían además pues esa falta, se veía como la marca de el dedo sin una parte del meñique. Vamos, que más pruebas contra él no podían encontrarse así a simple vista sin tener que buscar demasiado. Además, ya cuando empezaron a buscar más, a investigar más, a analizar más la escena, se dieron cuenta de que solamente había 2 rastros de ADN en esa habitación. La primera era de Blake y la segunda era de Iana. Ninguna más. Como os decía antes, el escenario era desolador y muchos de los policías que estaban allí dicen que aquello había sido uno de los casos de las escenas más duras que habían visto. Incluso muchos de ellos tuvieron que salir, respirar, incluso alguno estuvo luego diciendo que habían tenido que salir a vomitar porque aquello era horrible. Cuando a posteriori los conocidos de Blake fueron interrogados por la policía, ninguno se imaginaba que Blake, que era una persona, como os digo, aparentemente feliz y aparentemente normal, pudiera tener esos deseos, esos pensamientos y que pudiera perpetrar el asesinato que había perpetrado, y más a una persona a la que él, parece ser, aparentemente quería tanto. De hecho, se dieron cuenta de la similitud de la escena del crimen con unas escenas que ocurrían, que sucedían, que pasaban, que estaban dibujadas en el cómic, en la novela gráfica Síndrome, que publicó, como os decía, en 2010. Para los conocidos, para los amigos, tampoco a nadie le llamó la atención que el neuropatólogo que os estoy diciendo que era el protagonista de la historia se llamara Chittell, como su apellido materno. Sin embargo, y como habréis visto, años más tarde se dieron cuenta de que el doctor Chittell y su creador tenían más cosas en común de la que todo el mundo se podía imaginar. Una vez que la policía empezó a investigar, vieron cómo estaba dispuesta la escena y tal, lo que hicieron fue dirigirse o, digamos, investigar o recurrir a la obra de Blake, a la novela Síndrome, para un poco saber cuál pudo ser su modus operandi. Como os decía, en la novela gráfica Síndrome contiene varios dibujos, varias ilustraciones muy inquietantes donde pues se muestra una brutalidad contra la naturaleza humana descomunal. Hay unas escenas bastante muy explícitas, donde se ven cuerpos de mujeres colgados del techo, mucha violencia, mucha brutalidad, una cosa, la verdad, bastante gore, no, lo de después. Después de esto, como os decía, empezaron a investigar a conocidos y tal, y solo una persona que quiso mantenerse, obviamente, bajo anonimato, dijo que en algunos momentos sí que imaginó que Blake podría tener este tipo de, pensamientos tan violentos. Y ahora vamos a hablar de lo que se cree que pasó, porque ya veréis que luego Blake, la verdad es que estuvo bastante calladito y contó más bien poco. Como ya os estaba contando, cuando Iana se presentó en casa de Blake, solo estaba él, la recibió, y cuando ella entró, parece ser que él se abalanzó sobre ella y empezó a golpearla, a morderla y a torturarla durante un tiempo, la verdad, muy, muy largo. Aparte de morderla, torturarla con un cuchillo, lo que hizo Blake fue seccionar, como os digo, muchas de las partes de su cuerpo, ya fue a mordiscos, ya fuera con ese instrumento afilado. Que decirlo una vez vale, pero 2 a lo mejor ya YouTube pues canta como la traviata. ¿Os acordáis que decía antes que no se sabe si el reguero había sido de habitación para afuera o habitación para adentro? Pues bien, en este caso el reguero había sido continuo, de un sitio para el otro. Y es que Blake, después de mutilar y de
pues seccionar partes del cuerpo de Iana, lo que hizo fue arrastrarla desde la habitación hasta la bañera para dejarla allí vaciándose. No sé si me entendéis, pero es que a lo mejor la palabra es un poco muy fuerte. Pues vaciándose del líquido rojo que nos corre por venas y arterias. Según la autopsia, según los forenses, este ataque pudo durar casi alrededor de 8 horas, en los que Iana se mantuvo viva y bueno, pues durante estas 8 horas Blake estuvo torturándola, como os digo, y haciéndole todo lo que ya os he contado. Ella fue consciente de todo y bueno, pues tuvo que ser horrible. Así fue como Blake Leibel hizo realidad una de las escenas más dantescas y horribles, grotescas, gores de su novela gráfica Síndrome. El 8 de junio de 2018 se llevó a cabo el juicio contra Blake Leibel por el asesinato de Iana Kasian. La actitud de Blake durante todo el juicio, la verdad es que fue muy fría, muy distante y la verdad, como os decía antes, con un perfil muy bajo. No mostró ningún tipo de empatía, de arrepentimiento y estuvo intentando defender su inocencia hasta el último momento. Ante sus argumentos que eran insostenibles, uno de los fiscales, Tayak Mokayev, dijo lo siguiente, y voy a leer porque no quiero decirlo mal. Este caso parece el guión de una película de terror. Es la historia de un crimen espantoso y sádico, la historia de un asesinato planeado y calculado, un asesinato con tortura. El letrado además estuvo explicando a los miembros del jurado, porque como ya os imaginaréis fue un juicio con jurado popular, ¿vale? Estuvo explicándole los paralelismos del caso, de la escena que se habían encontrado la policía en el apartamento de Blake con la novela que había escrito años atrás, 6 años antes, que se llamaba Síndrome. La evidencia les mostrará que no es solo un asesinato, prosiguió Mokayev, sino que también es un prolongado ataque en el que ella estuvo viva la mayor parte del tiempo que duró su mutilación y calvario. Esas fueron las palabras que tuvo el fiscal ante el jurado. La verdad es que, lapidarias. Otra de las fiscales, Beth Schilderman, también le dijo al jurado que fue una lenta y dolorosa muerte. Así que, bueno, pues como podréis imaginar, todos los fiscales estaban exponiendo al jurado todo lo que estuvieron viendo y todo lo que Iana tuvo que sufrir durante esas 8 horas. Blake tiró trozos del cuerpo de su novia como si se tratase de basura, decía Beth, la otra fiscal. ¿Cómo alguien puede hacer algo así a otro ser humano que supuestamente ama?, dijo también ante el jurado. Estaba celoso porque había aparecido en sus vidas la bebé que le robaba toda su atención. O sea, es que eso es horrible, pero de verdad horrible. En el tribunal y durante el juicio se mostraron, aparte de las fotos de la escena del crimen, como os podéis imaginar, también varias imágenes que no voy a poner aquí, la verdad, porque es que son horribles. Varias imágenes, varias ilustraciones de la novela gráfica Síndrome de Blake, que ya os digo, horrible. Todo ello se hizo pues para buscar, como os digo, los paralelismos, las similitudes y también un poco para pensar un poco, para intentar entender, pues digamos, descifrar la mente del acusado, la mente de Blake. Llegó el turno de que Olga, la mamá de Iana, hablara ante el jurado y le acusó directamente de ser el monstruo que había arruinado sus vidas. Además, mostró 2 imágenes, una de su hija con vida, tan bonita, tan hermosa, y otra pues de la autopsia. Y lo único que pudo decir es: lo siento, Iana, no he podido ayudarte. Desolador. 4 horas fueron necesarias únicamente para que el jurado, de manera unánime, deliberara que Blake era culpable del asesinato de Iana Kasian. La sentencia final para el millonario canadiense fue declarado culpable de asesinato en primer grado, mutilación agravada y tortura en contra de su novia ucraniana.
Por su parte, el juez además quiso añadir, el crimen, bueno, era uno de los peores que había visto y que además era especialmente salvaje, que era, la verdad, pues uno de los casos más salvajes que había presenciado en su carrera. Esto se traduce en una cadena perpetua sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional, por lo que esta vez el dinero de Blake Leibel no le iba a servir para librarse de la cárcel. Un año más tarde también se determinó que Blake debería pagar 41 millones de dólares a Olga por la manutención de su hija Diana. Olga fue nombrada la tutora legal de Diana, como os podréis imaginar, y cuando ya salió el juicio y demás, puso tierra de por medio y volvió a Ucrania. A día de hoy, Diana tiene que tener unos 8 años y espero que haya podido ser una niña feliz después de todo lo que tuvo que sufrir en sus primeros días de vida. Bueno, ella en realidad sufrir no, pero se queda sin padre y sin madre y con un lastre de tener a ese padre. Decir que espero, como os digo, que estén bien, tanto Olga como Diana, porque sabemos todos la situación de Ucrania ahora mismo como es, así que espero que la vida les sonría a ambas. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el caso de hoy, el caso de Blake Leibel, el chico rico, el pobre niño rico que quiso ser, bueno, pues un escritor, un ilustrador de cómics, quiso ser muchas cosas y lo que consiguió ser es solamente un asesino. Yo pienso, por un lado, que a lo mejor el trastorno de bipolaridad que tenía su madre también lo pudo heredar Blake, porque sinceramente esos cambios de parecer feliz y luego que te dé el cuarto de hora y ser pues una persona irritable, horrible y de ese tipo, no lo quiero defender ni mucho menos porque esto es indefendible, pero yo creo que a lo mejor también ese tipo de cosas pueden afectar un poco en estos seres que ya tienen la mente un poco perturbada, pues imaginaos si ya encima pues esas cosas. En fin, espero que os haya gustado el caso. Supongo que no lo conoceríais porque no es un caso, la verdad, bastante que sea conocido como otros que os he traído. La novela Síndrome, por si os preguntáis, sigue a la venta, sigue estando por ahí a la venta. Y nada, pues yo no he querido poner ningún tipo de ilustración ni nada porque me parece que eso es ya morboso, es horrible y yo no os voy a ser la persona que os vaya a poner abajo el link para que podáis haceros con la novela ni nada por el estilo. Si lo queréis encontrar, lo queréis buscar, ya es cosa vuestra. El caso es que este buen hombre sigue en una cárcel en Los Ángeles, sigue pues sin ver la luz del sol y si la ve es a través de los barrotes, que es donde tiene que estar el resto de sus días. Y bien, hasta aquí, como os decía, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, darle a like y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por seguir un vídeo más ahí y nos vemos pronto.